¿Alguna vez has sentido que el mundo se desploma bajo tus pies cuando descubres que las dos personas en las que más confiabas te han estado traicionando de la manera más cruel posible? Hoy te voy a contar la historia de Valentina, una mujer de 43 años de Monterrey, que no solo descubrió que su esposo la engañaba, sino que lo hacía con su mejor amiga desde la infancia, y para colmo, en su propia casa, en su propia cama, mientras ella trabajaba para mantener el hogar que ellos estaban profanando. Pero esta no es solo una historia de traición, queridos amigos. Esta es la historia de cómo una mujer aparentemente dulce y confiada se transformó en una estratega implacable que orquestó la venganza más brillante y devastadora que jamás hayas escuchado. Si alguna vez te han traicionado y has fantaseado con hacer justicia por tu propia mano, esta historia te va a satisfacer de una manera que no imaginas. Al final de este relato, no solo habrás vivido cada momento de esta venganza épica, sino que también aprenderás las estrategias exactas que Valentina utilizó para destruir por completo las vidas de quienes la traicionaron y cómo tú puedes protegerte de que algo así te suceda. Y si ya te está pasando, te daré las herramientas para que tu respuesta sea tan devastadora como efectiva. Antes de sumergirnos en esta historia que cambiará tu perspectiva sobre la venganza y la justicia, si crees que este contenido puede ayudar a alguien que conoces o simplemente quieres apoyar nuestro canal, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Amantes al Descubierto. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias que no solo entretienen, sino que pueden salvarte de situaciones similares. Ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar es tan retorcido, tan calculado y tan satisfactorio, que cuando termine no vas a poder dejar de pensar en ello durante días. Todo comenzó en una tarde de viernes de septiembre del año 2023. Valentina había salido temprano de su trabajo como gerente de ventas en una empresa de cosméticos porque se sentía mal del estómago. Llevaba casada 18 años con Rodrigo, un hombre que aparentemente la adoraba y que se había convertido en el padre perfecto para sus dos hijas adolescentes. Su matrimonio no era perfecto, pero tampoco tenía grandes problemas, o al menos eso creía ella. Cuando llegó a su casa esa tarde, algo inmediatamente le pareció extraño. El auto de su mejor amiga Cristina estaba estacionado frente a su casa, lo cual no era inusual porque Cristina tenía llaves y a menudo iba a visitarlos cuando Valentina no estaba. Habían sido amigas inseparables desde los 12 años, habían crecido juntas, se habían casado con pocos meses de diferencia, y sus hijos habían crecido como primos. Pero algo en el ambiente se sentía diferente. La casa estaba muy silenciosa, las cortinas estaban cerradas aunque era media tarde, y había una tensión en el aire que Valentina no podía explicar. Cuando abrió la puerta principal, escuchó sonidos que venían del segundo piso. Sonidos que la hicieron detener su respiración y que su corazón comenzara a latir tan fuerte que sintió que se le saldría del pecho. Eran gemidos. Gemidos de placer que reconocía perfectamente porque conocía la voz de su mejor amiga desde hace más de 30 años. Y mezclados con esos gemidos, escuchaba la voz de su esposo, susurrando palabras de pasión que hacía meses no le decía a ella. Valentina subió las escaleras en silencio, con las piernas temblando y las manos heladas. Cada paso que daba hacia su propia habitación se sentía como caminar hacia el patíbulo de su propia vida. Cuando llegó frente a la puerta de su recámara, que estaba entreabierta, lo que vio la marcó para siempre. Ahí estaban Rodrigo y Cristina, en la cama matrimonial que Valentina había elegido cuidadosamente para su luna de miel 18 años atrás, haciendo el amor con una pasión y una familiaridad que dejaba claro que esto no era la primera vez. No era un encuentro casual o un error del momento. Era obvio que llevaban tiempo juntos, que conocían perfectamente los cuerpos del otro, que tenían rutinas íntimas establecidas. Pero lo que más le dolió a Valentina no fueron los cuerpos desnudos entrelazados. Fue escuchar a Cristina decir: «Ay, mi amor, ya no aguanto más esta actuación. ¿Cuándo le vas a decir a Valentina que ya no la soportas? Yo ya no puedo fingir que soy su amiga cuando lo único que quiero es estar contigo para siempre». Y la respuesta de Rodrigo fue como una puñalada en el corazón: «Paciencia, mi vida. Ya casi termino de arreglar lo de la empresa. Cuando tenga todo asegurado, le pido el divorcio y nos vamos juntos». Valentina nunca se va a imaginar que llevamos 5 años planeando esto. 5 años. Su mejor amiga y su esposo llevaban 5 años no solo teniendo una aventura, sino planeando destruir su vida completamente.
Valentina se dio cuenta de que había estado viviendo en una mentira durante un cuarto de su matrimonio, y que las dos personas en las que más confiaba habían estado conspirando contra ella todo ese tiempo. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, Valentina bajó las escaleras en silencio, salió de su casa, y se sentó en su auto a procesar lo que acababa de presenciar. Por primera vez en su vida, sintió una ira tan pura y tan intensa que supo que no iba a poder simplemente confrontarlos y pedirles explicaciones. Esto requería algo más. Esto requería justicia. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa comportándose como el esposo amoroso de siempre, Valentina actuó como si nada hubiera pasado. Cuando Cristina la llamó por teléfono para contarle sobre su día y preguntarle cómo se sentía del estómago, Valentina fingió estar agradecida por la preocupación de su querida amiga. Pero internamente, Valentina había comenzado a planear la venganza más elaborada y devastadora que su mente estratégica de gerente de ventas podía concebir. Si ellos habían estado planeando su destrucción durante 5 años, ella iba a planear la de ellos, pero lo iba a hacer mejor, más rápido, y de una manera que jamás se recuperarían. Durante las siguientes 2 semanas, Valentina se convirtió en detective de su propia vida. Comenzó a revisar extractos bancarios, facturas de teléfono, recibos de restaurantes y hoteles. Lo que descubrió fue aún peor de lo que había imaginado. Rodrigo no solo había estado teniendo una aventura con Cristina, sino que había estado utilizando el dinero de la familia para financiar sus encuentros románticos. Habían viajado juntos en múltiples ocasiones, siempre cuando Valentina tenía compromisos de trabajo que no podía cancelar. Rodrigo había alquilado un apartamento pequeño donde se encontraban regularmente, y había estado pagando este lugar con dinero que supuestamente iba para los gastos del hogar y la educación de sus hijas. Pero lo más devastador fue descubrir que Cristina no solo había estado engañando a Valentina, sino también a su propio esposo Miguel, quien era amigo cercano de Rodrigo y no tenía idea de lo que estaba pasando. Los 4 habían pasado vacaciones juntos, habían celebrado cumpleaños y aniversarios como 2 parejas felices, mientras Cristina y Rodrigo mantenían su romance secreto bajo las narices de sus respectivos cónyuges. Valentina también descubrió que Rodrigo había estado manipulando las finanzas de su empresa de consultoría para desviar dinero hacia cuentas personales que Valentina no conocía. Aparentemente, su plan era quedarse con todo el dinero posible antes de divorciarse de ella, dejándola sin recursos para luchar legalmente por sus derechos. Armada con toda esta información, Valentina comenzó a ejecutar su plan de venganza. Pero en lugar de actuar impulsivamente, decidió tomarse su tiempo para asegurarse de que cuando atacara, el golpe fuera mortal y definitivo. Lo primero que hizo fue consultar secretamente con el mejor abogado matrimonial de la ciudad y con un contador forense para entender exactamente cuáles eran sus derechos y cómo podía proteger sus bienes. Descubrió que las transferencias de dinero que Rodrigo había estado haciendo constituían ocultación de bienes matrimoniales, lo cual podía resultar en que él perdiera una porción significativa de todo lo que habían construido juntos. Mientras tanto, Valentina comenzó a documentar meticulosamente cada encuentro entre Rodrigo y Cristina. Instaló cámaras de seguridad discretas en su propia casa, especialmente en su habitación, y contrató a un investigador privado para que lo siguiera y fotografiara sus encuentros fuera del hogar. Pero la parte más brillante de su plan era psicológica. Valentina decidió que no iba a conformarse con simplemente exponer la aventura. Ella iba a hacer que Rodrigo y Cristina se traicionaran mutuamente, que destruyeran su relación desde adentro antes de que ella revelara que sabía todo. Utilizando una cuenta de correo electrónico falsa, Valentina comenzó a enviarle mensajes anónimos a Cristina, haciéndola creer que Rodrigo estaba teniendo otra aventura además de la que tenía con ella. Los mensajes eran lo suficientemente vagos para ser creíbles, pero lo suficientemente específicos para sembrar la duda en la mente de Cristina. He visto a Rodrigo con otra mujer en el Hotel Palacio los martes por la tarde. Pensé que debería saberlo porque sé que ustedes están juntos, decía uno de los mensajes anónimos que envió. Simultáneamente, le envió mensajes similares a Rodrigo, sugiriendo que Cristina estaba viendo a alguien más además de él. Tu amiguita Cristina no es tan fiel como crees. La vi muy cariñosa con otro hombre en el centro comercial la semana pasada. El efecto fue inmediato y devastador. Valentina pudo observar desde primera fila cómo la paranoia y los celos comenzaron a carcomer la relación entre su esposo y su mejor amiga.
Cristina comenzó a cuestionar los horarios de Rodrigo, a pedirle explicaciones sobre cada minuto de su tiempo. Rodrigo, por su parte, comenzó a desconfiar de las actividades de Cristina y a exigirle que le demostrara su fidelidad. En solo 2 semanas, la relación que habían construido durante 5 años se estaba desmoronando desde adentro. Valentina los veía discutir durante sus encuentros en su casa, los escuchaba acusarse mutuamente por teléfono, y observaba cómo la pasión que una vez los había unido se estaba transformando en resentimiento y desconfianza. Pero Valentina no se conformó con esto. El siguiente paso de su plan era aún más devastador. Decidió que era hora de involucrar a Miguel, el esposo de Cristina, pero no de la manera obvia. Valentina sabía que Miguel era un hombre tradicionalmente masculino que se enorgullecía de ser el proveedor de su familia y que tenía un temperamento explosivo cuando se trataba de asuntos de honor. También sabía que Miguel había estado teniendo problemas financieros con su negocio de construcción y que Cristina le había estado mintiendo sobre de dónde sacaba dinero extra que había estado aportando al hogar. Con la información que había recopilado sobre los gastos de Rodrigo y Cristina, Valentina pudo rastrear exactamente cuánto dinero Rodrigo le había estado dando a Cristina para sus gastos personales. Había sido una cantidad significativa durante 5 años, dinero que técnicamente pertenecía al patrimonio matrimonial de Valentina. Utilizando otra identidad falsa, Valentina le envió a Miguel un paquete con copias de todos los recibos de regalos costosos que Rodrigo le había comprado a Cristina, fotos de ellos juntos en restaurantes caros, y una nota que decía: «Tu esposa ha estado viviendo una doble vida. Este es el hombre que la mantiene. Pensé que merecía saber la verdad». La reacción de Miguel fue exactamente lo que Valentina había anticipado. En lugar de confrontar directamente a Cristina, Miguel comenzó su propia investigación. Contrató a un investigador privado, revisó las cuentas bancarias de Cristina y comenzó a seguirla discretamente. Mientras tanto, Valentina ejecutó la parte más brillante de su venganza. Organizó una cena familiar sorpresa para celebrar el aniversario de bodas de Miguel y Cristina. Invitó no solo a Rodrigo y Cristina, sino también a los padres de ambas familias, a los hermanos y a varios amigos íntimos. La cena estaba programada para un sábado por la noche en su casa. Valentina le dijo a todos que quería hacer algo especial para sus queridos amigos, y que había preparado un video conmemorativo de la amistad entre las dos familias a lo largo de los años. Lo que los invitados no sabían era que Valentina había editado un video que comenzaba de manera inocente, con fotos familiares y recuerdos hermosos, pero que gradualmente se transformaba en una exposición completa de la aventura entre Rodrigo y Cristina. El video incluía fotos que el investigador privado había tomado de ellos besándose, entrando y saliendo de hoteles, y abrazándose de manera romántica en lugares públicos. También incluía grabaciones de audio de conversaciones íntimas que había capturado con las cámaras de seguridad de su casa, donde ellos hablaban sobre su amor mutuo y su desprecio por Valentina y Miguel. Pero el golpe de gracia del video era una compilación de todos los gastos financieros que Rodrigo había hecho para mantener su aventura, con fechas específicas que correspondían a momentos cuando Valentina había estado trabajando horas extra para contribuir a los gastos familiares. El sábado de la cena, Valentina actuó como la anfitriona perfecta. Preparó la comida favorita de Cristina, decoró la casa con fotos de los 4 amigos a lo largo de los años, y se aseguró de que todos se sintieran cómodos y relajados antes de la sorpresa. Cuando llegó el momento de mostrar el video, Valentina había posicionado estratégicamente a Rodrigo y Cristina donde no podían escapar fácilmente, rodeados por sus familiares y amigos más cercanos. Miguel estaba sentado directamente frente a la pantalla, y los padres de ambas familias tenían la vista perfecta. Los primeros 5 minutos del video fueron hermosos y nostálgicos, mostrando momentos felices de las dos familias. Rodrigo y Cristina se relajaron, creyendo que Valentina realmente había preparado un tributo inocente a su amistad. Pero cuando las imágenes comenzaron a cambiar, el ambiente en la habitación se volvió tenso. Primero aparecieron fotos ligeramente comprometedoras que podrían haberse interpretado como amistad cercana. Luego, las imágenes se volvieron más obviamente románticas. Y finalmente, el video mostró evidencia irrefutable de la aventura extramarital. El silencio en la habitación era ensordecedor. Valentina observó las caras de shock, horror y disgusto de los familiares mientras procesaban lo que estaban viendo.
Miguel se puso de pie tan rápidamente que tiró su silla. Los padres de Cristina se veían devastados. La madre de Rodrigo comenzó a llorar. Pero Valentina no había terminado. Cuando el video llegó a las grabaciones de audio donde Rodrigo y Cristina hablaban sobre sus planes de divorciarse de sus respectivos cónyuges y quedarse con todo el dinero posible, Miguel explotó de una manera que Valentina nunca había visto. 5 años, gritó Miguel, mirando directamente a Cristina. 5 años me has estado mintiendo mientras yo trabajo como burro para mantener esta familia. ¿Y tú? Se dirigió a Rodrigo. Te consideraba mi hermano. Lo que siguió fue una confrontación que superó todas las expectativas de Valentina. Cristina intentó explicar, llorar, pedir perdón, pero las palabras sonaban huecas frente a la evidencia abrumadora. Rodrigo trató de minimizar la situación, de hacer parecer que había sido solo atracción física, pero las grabaciones de audio contradecían cada palabra que decía. Los familiares comenzaron a irse uno por uno, algunos en shock, otros con disgusto evidente. Los padres de Cristina salieron sin despedirse de su hija. La madre de Rodrigo le dijo que estaba decepcionada de él antes de marcharse. Al final de la noche, solo quedaron Valentina, Rodrigo, Cristina y Miguel en la casa. Y fue entonces cuando Valentina finalmente habló. Espero que hayan disfrutado estos 5 años, les dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que había en la habitación. Porque van a ser los últimos años felices que tendrán en mucho, mucho tiempo. Valentina entonces reveló todo lo que sabía y todo lo que había planeado. Les contó sobre las cámaras de seguridad, sobre el investigador privado, sobre la evidencia financiera que había recopilado. Les explicó que ya había consultado con abogados y que tenía toda la documentación necesaria para asegurar que Rodrigo perdiera no solo la mitad de sus bienes matrimoniales, sino también una porción adicional debido a la ocultación de activos. Pero la verdadera venganza de Valentina no era financiera. Era social y emocional. En una sola noche, había destruido las reputaciones de Rodrigo y Cristina frente a todas las personas que más les importaban. Había expuesto sus mentiras de una manera tan pública y humillante que ambos tendrían que enfrentar las consecuencias durante años. Miguel, devastado pero también furioso, anunció esa misma noche que se iba a divorciar de Cristina y que iba a luchar por la custodia completa de sus hijos. También declaró que iba a demandar a Rodrigo por alienación de afecto, una ley que existía en su estado y que le permitiría buscar compensación monetaria por la destrucción de su matrimonio. En los días que siguieron a la cena de la venganza, las consecuencias fueron aún más devastadoras de lo que Valentina había anticipado. Cristina perdió no solo su matrimonio, sino también la relación con sus hijos, que se sintieron traicionados por las mentiras de su madre. Su círculo social la rechazó completamente, y tuvo que mudarse a otra ciudad para escapar del escándalo. Rodrigo enfrentó consecuencias igualmente severas. Además del divorcio y la pérdida de una porción significativa de sus bienes, su empresa de consultoría colapsó cuando los clientes se enteraron del escándalo financiero. Su reputación profesional quedó arruinada, y tuvo que declararse en bancarrota. Pero quizás lo más satisfactorio para Valentina fue que la relación entre Rodrigo y Cristina no sobrevivió a la presión. Los celos y la paranoia que ella había sembrado, combinados con el estrés de enfrentar las consecuencias legales y sociales de sus acciones, los llevó a odiarse mutuamente. Se separaron apenas 3 meses después de que su aventura fuera expuesta, culpándose el uno al otro por la destrucción de sus vidas. 1 año después de esa memorable cena, Valentina había reconstruido su vida completamente. Había usado el dinero del divorcio para expandir su propio negocio de cosméticos, había comprado una casa hermosa donde vivía con sus hijas, y había comenzado una relación con un hombre que la valoraba y la respetaba genuinamente. Sus hijas, aunque inicialmente devastadas por el divorcio, eventualmente entendieron que su madre había hecho lo necesario para proteger a la familia de las mentiras y manipulaciones de su padre. La relación entre Valentina y sus hijas se fortaleció enormemente cuando se dieron cuenta del coraje y la inteligencia que su madre había demostrado durante toda la situación. Cristina intentó contactar a Valentina varias veces durante ese año, pidiendo perdón y rogando por una segunda oportunidad en su amistad. Pero Valentina había aprendido que algunas traiciones son tan profundas y tan calculadas que el perdón no es posible ni necesario.
Ella había cerrado ese capítulo de su vida y había seguido adelante. Rodrigo también trató de reconciliarse, no por amor, sino porque se había dado cuenta de que había perdido mucho más de lo que había ganado con su aventura. Pero Valentina se mantuvo firme en su decisión. Había aprendido que su valor no dependía de mantener a un hombre que no la valoraba, y que era mejor estar sola con dignidad que acompañada con traición. La historia de Valentina nos enseña varias lecciones importantes sobre la venganza, la justicia y la importancia de valorarnos a nosotros mismos. Primero, que cuando enfrentamos una traición profunda, tenemos el derecho de protegernos y de buscar justicia. Segundo, que la venganza más efectiva no es la que nace del impulso, sino la que se planea cuidadosamente y se ejecuta con inteligencia. Tercero, que las consecuencias de nuestras acciones siempre llegan, y que quienes traicionan la confianza eventualmente enfrentan el peso de sus decisiones. Cuarto, que la verdadera fuerza no está en aguantar humillaciones por amor, sino en tener el coraje de defender nuestra dignidad cuando es necesario. Y finalmente, que es posible reconstruir una vida mejor después de la traición más devastadora, siempre y cuando tengamos la determinación de valorarnos a nosotros mismos y de no permitir que otros determinen nuestro valor. Si estás enfrentando una situación similar, recuerda que mereces respeto, honestidad y amor genuino. No permitas que el miedo a estar solo te mantenga en una relación donde tu valor no es reconocido. Y si decides buscar justicia por una traición, hazlo con inteligencia, con evidencia, y con un plan que proteja tu futuro. La venganza de Valentina fue épica no solo porque fue devastadora para quienes la traicionaron, sino porque fue el primer paso hacia una vida donde finalmente se valoraba a sí misma como merecía ser valorada. Antes de despedirme, quiero recordarte que si esta historia te impactó, te inspiró, o crees que puede ayudar a alguien que conoces, por favor compártela y dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal Amantes al Descubierto para más historias que te harán reflexionar sobre el amor, la traición y la importancia de defenderte cuando es necesario. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una mujer traicionada que decide que ya es suficiente. La justicia no siempre llega de la manera que esperamos, pero cuando llega, puede ser más satisfactoria de lo que jamás imaginamos.